Buenas, mi nombre es la doctora Marta Sánchez, soy especialista de enfermedades infecciosas. Y yo me llamo Dr. Murphy, soy un internista y profesor asistente en la Universidad de Brown. Y estamos aquí súper emocionados y encantados de estar aquí para charlar un poco de datos importantes sobre el COVID y cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad. Y que sé que hay muchos que están haciendo un gran labor para protegerse, para proteger a su familia y para proteger a nuestra comunidad en este tiempo tan complicado con tanto reto, ¿no? La primera cosa que queríamos hablar un poco es la diferencia entre COVID y otras enfermedades, porque ya cada año sabemos del flu, de la gripe, que es muy común. ¿Quién no ha tenido un resfriado a lo largo de su vida? Pero este año y en 2020 con el COVID-19, ¿cómo se distingue este virus y esta enfermedad comparado con las otras enfermedades? Y tenemos mucha suerte de estar aquí con la doctora Sánchez, que es experta, ¿no?, en las enfermedades infecciosas y tiene mucha experiencia batallando contra los viruses. Y en su experiencia, la diferencia entre el COVID y el flu, la gripe y los otros resfriados, ¿cuál es? Y sí, de nuevo, gracias a todas las personas de la comunidad que están trabajando arduamente para diseminar esta información y ayudar a la comunidad. Entonces, sí, hay diferentes tipos de virus que producen el resfriado común, inclusive hay diferentes tipos de coronavirus. Y los coronavirus son una parte importante de la causa del resfriado común. Pero este coronavirus que produce el COVID-19, que es el que se llama SARS-CoV-2, que es básicamente síndrome respiratorio agudo severo 2, quiere decir que hubo un número 1, es algo totalmente diferente. Es un virus que es nuevo, lo cual es importante porque eso quiere decir que no tenemos inmunidad contra esto. Y es totalmente diferente. Hay otros tipos de coronavirus que lo que producen es un resfriado común, pero este SARS-CoV-2 produce la infección COVID-19 que, como ya hemos visto, produce una infección que es mucho más severa que el mismo flu. Es algo realmente nunca visto. Y esto se piensa que es porque el virus tiene una capacidad que es muy afín al pulmón y produce una cascada inflamatoria que es realmente impresionante y temerosa a la vez. Pero definitivamente es mucho más severo que el flu y también es más contagioso que el flu. O sea que es algo que realmente hay que respetarlo. Y además no hay vacuna hasta ahora que es abiertamente o públicamente disponible, ¿no? No como el flu o la gripe, que sí hay una vacuna anual que nos protege a todos nosotros, y es importantísimo, sobre todo en este momento, de estar seguro que estamos vacunados con la vacuna del flu, ¿no? Y para mí también es curioso que el nombre coronavirus se refiere a una clase de viruses que tiene la forma bajo el microscopio de una corona, ¿no? Que es como la corona del rey o de la reina, que es curioso. Y para las personas que hablan español eso es es curioso, ¿no?, que comparte ese significado. Pero eso es la base de la raíz, ¿no?, del nombre. Sí, exactamente. Este virus tiene unas pequeñas espigas alrededor que parecen las puntas de una corona, pero son unas puntas bastante peligrosas porque esas espigas pues se pegan a ciertos receptores que uno tiene en el pulmón y entonces ahí se pegan y producen esa terrible inflamación en el pulmón y bueno, de ahí comienza toda la cascada de inflamación que afecta todo el cuerpo. Y usted y yo, nosotros dos hemos cuidado de pacientes ingresados en el hospital, muy enfermos, y yo personalmente jamás he visto tanta personas tan jóvenes, personas que
no tienen muchos problemas o complicaciones médicas, que están en el hospital, ¿no? Con el virus, que han realmente sido súper impactados, ¿no? Y no solo una persona de una familia, a veces varios miembros de la familia, de la misma casa o del mismo entorno, que llegan al hospital con síntomas bastante graves, ¿no? Y eso es, como usted había dicho, cómo el virus es tan contagioso y cómo se transmite realmente y cómo se puede contagiar tanta persona de una casa o de una familia o de un grupo de amigos. Sí, sabemos que este virus, primeramente, el virus en sí es sumamente contagioso. Es mucho más contagioso que el virus del flu, mucho más contagioso que los múltiples otros virus que producen el resfriado común, porque tiene dos formas de dispersarse. Puede ser en forma de gotitas que se producen cuando uno estornuda, cuando uno tose, pero también puede ser aerosol que se produce cuando uno habla o cuando uno respira. Por ejemplo, para uno tener una idea de que eso realmente está ocurriendo, por ejemplo, cuando hace frío y uno sale afuera, uno puede ver la respiración de uno y eso es la condensación de esas microgotas. Esas microgotas en una persona que tiene el virus son sumamente contagiosas y se pueden dispersar en el aire. Y eso va a variar si uno está adentro o si uno está afuera, en cuanto a cuánto tiempo se mantenga en el aire. Sí, hay unas medidas importantes que una persona en la vida cotidiana, la rutina normal, puede tomar para reducir la posibilidad de contagiar a otros como a sí mismo, ¿no? Una medida súper importante es el distanciamiento social, ¿no? Y la limitación de contacto cercano con otras personas. Y un número que escuchamos mucho son los 6 pies o los 2 metros, ¿no? Que hay que poner 2 metros o 6 pies entre cada persona. Y eso tiene algo que ver con la transmisión de estos aerosoles y estas partículas, ¿no, doctora Sánchez? Sí, absolutamente. Han habido varios estudios que han surgido durante todo este periodo de tiempo, que han estudiado, bueno, esas gotas de cuando uno tose, cuando uno estornuda, qué tan lejos llegan. Y entonces esos estudios nos han enseñado de que es aproximadamente 6 pies o 2 metros. Entonces por eso es importante mantener ese distanciamiento entre una persona y otra. Y también usar la mascarilla para no solamente preocuparnos por esas gotitas respiratorias, pero también de los aerosoles. Pues sí, la mascarilla es súper importante y son cierto tipo de máscaras que son más eficaces, sobre todo las máscaras que no tienen válvulas, la máscara que cubre toda la boca y la nariz y la barbilla. Y esos son los tipos de máscaras que debemos utilizar, sobre todo también las máscaras que tienen 2 capas de grosor y no las polainas del cuello que a veces solo tienen una capa, ¿no? Y las mascarillas que tienen válvula y las polainas del cuello a veces puede aumentar la dispersión, hasta aumentar la dispersión de estos aerosoles y de estas gotitas, ¿no? que lleva el virus. Sí, es sumamente importante el usar una mascarilla que sea de doble tela o puede ser una mascarilla quirúrgica que ahora uno lo puede conseguir en farmacias, supermercados, y también practicar el distanciamiento físico o el distanciamiento social. Hay que llevar estas dos cosas a cabo y no solamente cuando uno sale a las tiendas o a los restaurantes, pero también a veces cuando uno está en la casa y nos vienen a visitar personas que no viven con nosotros. Entonces, en todas esos tipos de situaciones debemos de mantener esos 2 metros o 6 pies de distancia y usar una mascarilla que siempre nos cubra la nariz y la boca y también el mentón, que selle todo esto aquí, que selle los lados. Por eso es que, por ejemplo, no es bueno también personas que al principio usaban un pañuelo doblado atrás, pero entonces aquí abajo como que todo está escapando. Eso es importante, que esté como que todo bien sellado así. Y bueno, a mi hija
Yo creo que ahora como que está el clima poniéndose un poco más frío, hasta le encanta porque le mantiene la cara un poco caliente. Sí, y queremos que la persona utilice un poco de moda, ¿no? Que incorpore un poco de expresión personal en la utilización de las mascarillas, pero siempre y cuando la mascarilla cubre toda la boca, la nariz, la barbilla y tienen 2 capas de grosor, ¿no? Y eso es importante hasta para personas que no tienen síntomas, ¿no? Porque aparte de ser muy contagioso este virus, sabemos que una persona que no tiene síntomas lo puede transmitir a otros, ¿no? No solo son las personas que tienen síntomas de estar malo, ¿no? De estar enfermo. Exacto, y por eso es que uno siempre tiene que estar alerta y siempre hay que estar despiertos y siempre tomar las medidas de precaución como de rutina. Porque el problema con este virus es que un gran porcentaje de las personas nunca desarrollan síntomas. Y eso se han dado cuenta, por ejemplo, estudios donde, por ejemplo, aquel crucero, donde le hicieron la prueba a todas las personas que estaban en ese barco y se dieron cuenta que había un buen porcentaje de personas que no tenían síntomas y nunca llegaron a desarrollar síntomas. Otra cosa muy importante es que también uno comienza a transmitir este virus hasta días antes de uno desarrollar síntomas. Hay veces que uno sí desarrolla síntomas, pero uno lleva unos cuantos días que uno no tiene síntomas. Entonces el hecho de que uno se ve y se siente bien y que tú te veas y te sientas bien, no debe de hacernos sentir cómodos de que no nos tenemos que preocupar, porque puede que tú lo tengas y que no tengas síntomas y que yo sea lo que dicen presintomática, que ahora estoy bien por unos días, entonces voy a comenzar con esos síntomas. Y esos síntomas pueden ser un rango completo. Se ha visto que las personas se presentan de forma totalmente diferente una de las otras. Lo típico, obvio, es la fiebre, la tos, falta de aire, dolor de cabeza, náuseas. Algo muy interesante es este asunto de que uno pierde el sentido del sabor y del olfato. Es algo muy característico, pero no ocurre en todo el mundo. Entonces, hay personas que, por ejemplo, se presentan solamente con síntomas gastrointestinales, que tienen diarrea, vómitos. Es decir, que este virus es una cosa increíble. Produce un rango completo de 0 síntomas a una cascada de muchísimos síntomas. Entonces, por eso uno siempre debe de mantener la guardia y la precaución en todo momento. Sí, es importante saber que hay personas que jamás tienen síntomas y luego hay personas que tienen síntomas leves o síntomas que imitan otras enfermedades, que puede ser la gripe, el flu, que puede ser un resfriado simple o que puede ser un virus gastrointestinal, ¿no? Pero al final es el COVID y lo podemos transmitir a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, etc., si no utilizamos las medidas de protección como la mascarilla y el distanciamiento social. Por eso es importante también saber cuándo hay que llamar a un médico, ¿no? Para saber exactamente si tenemos síntomas o si tenemos preguntas o preocupaciones, cuándo debemos llamar a un experto, ¿no? Como usted, doctora Sánchez, que tiene muchísima experiencia con las enfermedades infecciosas. Sí. ¿Cuándo le llamamos? Yo diría que siempre que estemos en duda, debe de llamar a su médico de cabecera para básicamente expresarle cómo te se siente y entonces así su médico, que muchos están ofreciendo citas por teléfono. Así el doctor, ustedes pueden conversar de qué síntomas está sintiendo y entonces así el doctor determina dónde sería la forma mejor para usted hacerse la prueba y cuáles son las otras precauciones que debe de seguir. También, por ejemplo, hay personas que no tienen un médico de cabecera, entonces es bueno el Departamento de Salud de Rhode Island pues tiene una página web excelente que está también en español y en inglés. Entonces uno puede entrar a esa página y buscar lugares de donde me puedo hacer la prueba. Y entonces ahí va a salir una lista bastante larga. Tiene muchas opciones. Uno puede
ir en carro, puede ir caminando, puede ir en transporte público, pero lo más importante, independientemente de cómo sea, es que uno llame primero. Hay varias clínicas respiratorias donde uno puede llamar por teléfono primero y conectan a uno con algún doctor que pueda hacer una evaluación de los síntomas que uno está teniendo y que guía a uno de los próximos pasos a seguir, de dónde uno puede hacerse la prueba y cómo sería más fácil para uno y también para proteger a los demás. Esto es particularmente importante para las personas que tienen síntomas, ¿no? Porque la persona que tiene síntomas de fiebre, de tos, de dolor de garganta, de síntomas gastrointestinales, para protegerse a sí mismo, pero también para proteger a los demás, al público, al personal sanitario, es mejor avisar, ¿no? Antes de ir a cualquier sitio, ¿no? Para que todo el mundo esté preparado para atenderle de forma segura. Y también de quizás desarrollar un plan antes de la llegada de uno. Y aún para las personas que no tienen médico de cabecera, hay sitios donde se puede llamar y ir, ¿no? ¿Verdad? Justamente para hablar de preguntas sobre síntomas y para hablar de preguntas sobre dónde hacerse la prueba. En el Departamento de Salud, en la página web del Departamento de Salud de Rhode Island, hay un archivo, ¿no? Una lista de clínicas respiratorias, y esas clínicas están ahí para responder a las necesidades de la comunidad del estado de Rhode Island, sobre todo para las personas que no tienen un médico, pero que tienen síntomas y tienen preguntas de dónde pueden hacerse la prueba y quién le puede atender de forma segura. Uh-huh. Y yo lo he utilizado y la verdad que fue bastante seguro. Fue bastante rápido y fui atendido con bastante sabiduría y con bastante tranquilidad, ¿no? Cuando yo tenía síntomas, que menos mal que salí negativo, pero siempre hay que mantener la guardia y tener un plan, ¿no? Sobre todo si hay que hacer las pruebas, ¿no? Y así como tú, por ejemplo, que eres un proveedor de salud, tú eres una persona que está a riesgo frecuente de posiblemente exponerte al COVID-19. Entonces, así también otras personas que no tengan síntomas, por ejemplo, peluqueros, personas que trabajan en tiendas, personas que trabajen en fábricas, personas que trabajen en lugares donde uno se sienta a riesgo o que uno tenga exposición a un volumen más alto de personas. El Departamento de Salud de Rhode Island pues ha facilitado el uno poder hacerse la prueba del COVID-19 inclusive cuando uno no tenga síntomas. Eso es algo que ayuda sumamente porque eso es algo muy importante, saber qué porcentaje de la población está infectada. Así que eso es un recurso sumamente importante. De nuevo, en la página del Departamento de Salud de Rhode Island, uno busca cómo realizarse la prueba y ahí va a haber un link que dice clínicas respiratorias y ahí va a haber un listado. Va a haber, por ejemplo, lugares que uno puede llegar caminando, puede ir en carro, puede ir en transporte público, de diferentes formas. Entonces hay toda la variedad. De nuevo, siempre es bueno llamar antes de hacer la cita. Y como te digo, hasta las personas que no tienen síntomas se pueden hacer la prueba. Efectivamente, y hay que también saber que hay varias personas en el estado de Rhode Island y también en otros estados que no tienen seguro médico o tienen una cobertura médica limitada, ¿no? Y los recursos que están disponibles en el Departamento de Salud de Rhode Island, sobre todo las clínicas respiratorias, hay opciones para personas que no tienen seguro y que tienen una cobertura médica limitada, ¿no? Y sabemos que hay todavía bastante personas, ¿no? A que eso impacta o implica. Y sobre todo hay personas con cobertura médica o que tienen seguro médico, no tienen un médico de cabecera. Entonces estos
estas opciones son para las personas que están en esa situación. También hay recursos especiales para los niños, ¿no? Y para los estudiantes en el sistema de salud. Hay un número de teléfono al que se puede llamar, el 844-857-1814, que ese número se puede para organizar citas de estudiantes en los años escolares, ¿no? Desde la infancia hasta el grado 12. También es importante de saber las limitaciones, ¿no? Del sistema de salud a la hora de históricamente, ¿no? Con los problemas del acceso a la medicina, que el Departamento de Salud de Rhode Island ha trabajado bastante para asegurar que hay servicios abiertos y adaptados a toda la comunidad hispana y a toda la comunidad que vive en Rhode Island, con la idea de facilitar el acceso, ¿no? Que es súper importante. Exacto. Es decir, que independientemente, aunque yo no tengo un médico de cabecera y aunque yo no tengo de seguro médico, eso no va a limitar mi capacidad de hacerme mi prueba contra el COVID-19. Como mencionó el Dr. Murphy en la página web, pues van a haber diferentes clínicas respiratorias y ahí va a mencionar, por ejemplo, dónde ir si uno no tiene seguro médico y si uno no tiene médico primario. Y es muy importante, ya que todos debemos de chequearnos y que debe de haber acceso igual para todos. Lamentablemente esta pandemia de coronavirus ha impactado a las personas de la comunidad de forma diferente. Por ejemplo, sabemos que las personas que son mayores de edad, que tengan enfermedades del corazón, que tengan diabetes, que tengan enfermedades que afecten su sistema inmunológico, pues tienen más chances a que si adquieren el COVID-19 pues tengan más complicaciones. Por otro lado, también hemos visto personas que son de ciertos grupos, por ejemplo nosotros los latinos, la comunidad afroamericana, pues hemos sido desproporcionadamente afectados porque a veces uno vive en situaciones donde no tiene la capacidad de hacer el distanciamiento físico, o uno trabaja en un lugar donde no hay esa habilidad del distanciamiento físico. Entonces, lo bueno es que hay diferentes organizaciones en la comunidad, como ustedes, que están trabajando en la comunidad para llevar concientización a esas personas de la importancia de usar las mascarillas cuando no podemos hacer el distanciamiento, lo importante que es uno hacerse la prueba, todos los recursos que hay disponibles, pero también uno sentirse seguro de que, bueno, si yo no me siento bien, pues yo no voy a ir a trabajar. Porque eso es un riesgo para mi salud, pero también estoy poniendo en riesgo a otras personas. Entonces no debemos de tener miedo con nuestros empleadores de decir como que, oh no, yo me voy a ir al trabajo porque no puedo faltar. No, la vida continúa. Usted tiene que protegerse usted mismo. Eso es sumamente importante, de que si usted no se siente bien, usted llama y dice yo no me siento bien, yo no me voy a poner a riesgo a mí ni a mis compañeros de trabajo. Entonces simplemente no ir al trabajo y quedarse en su casa, hacer aislamiento y contactar a su médico de cabecera o un proveedor de salud en cuanto a cuáles son los próximos pasos de seguir. Eso es muy importante, ser honesto con nosotros mismos, ser honesto con los demás. Y el Departamento de Salud de Rhode Island tiene bastantes recursos, protección a los empleadores, a los empleados, para que se sientan cómodos de uno faltar al trabajo. Igualmente, por ejemplo, los niños, hay este recurso del número de teléfono que uno puede llamar, el 844-857-1814. Para que si hay algún niño que tenga algún síntoma, pues
también llamar a la escuela y no llevar al niño a la escuela. Contactar a su médico para hacerse la prueba y llamar a este número de teléfono donde ellos van a proveer con diferentes pasos a seguir, de donde el niño puede hacerse la prueba y ese tipo de cosas. Eso es muy importante, el ser honestos y protegernos nosotros y proteger a nuestro prójimo. Efectivamente. Y hay que saber también cuándo es importante hacerse la prueba. Y la información disponible en la página web del Departamento de Salud de Rhode Island y las clínicas respiratorias nos pueden guiar en ese sentido. El próximo tema que hay que hablar es, ¿pero qué pasa si sale positivo la prueba del COVID? ¿Y qué hace uno después de estar diagnosticado con la enfermedad? Y ha mencionado un par de cosas importantes, y uno es el aislamiento, ¿no, doctora Sánchez? ¿Y eso qué implica para una persona que sale positiva para el COVID-19? Pues básicamente vamos a decir, si yo me infecto con el COVID-19, pues me voy a poner en lo que se llama aislamiento. Yo me voy a tratar de separar yo misma de todas las personas que me rodean. Y también el Departamento de Salud puede que me contacte para ayudar a identificar personas que pueden haber estado en contacto conmigo, y así ellos ayudan a contactar a esas personas y también guiarlas en cuanto a qué deben hacer. En cuanto a eso, yo encuentro que es bien importante colaborar con el Departamento de Salud en este paso, porque es importante para evitar la transmisión del virus en la comunidad. Pero, por ejemplo, en mi hogar, si yo estoy infectada, pues yo me voy a poner en aislamiento y me voy a mantener separada de otras personas. Tratar de, por ejemplo, como sea posible, uno estar en un cuarto separado, no compartir cosas de la casa con las otras personas que vivan con uno, lo más posible. Inclusive que la persona que esté enferma, si es posible, usar la mascarilla, y las otras personas que viven en la casa también que usen mascarilla. Todo eso es sumamente importante, y las únicas situaciones en cuanto ese aislamiento termina, se tienen que cumplir 3 cosas. Uno, tiene que haber pasado 10 días de cuando los síntomas comenzaron. 2, uno tiene que estar sin fiebre por lo menos por 24 horas, sin haber tomado ningún analgésico. Y 3, también que mis síntomas hayan mejorado. Esas 3 cosas tienen que cumplirse. 10 días de cuando mis síntomas comenzaron, 24 horas sin fiebre y que mis síntomas hayan mejorado. Esas son las cosas que deben de cumplirse. Bueno, y para las personas, porque hay también personas que salen positivos sin tener síntomas, ¿no? Y los consejos son iguales, pero lo que realmente quiere decir que una persona se tiene que aislar durante 10 días, ¿no? Básicamente, después de la prueba del COVID. Y también el aislamiento, sobre todo para un miembro de una familia, puede ser complicado, porque a veces hay varias personas que viven en una casa. Si esa persona que sale positivo es un niño, una persona mayor que necesita ayuda, etc., puede ser complicado, pero realmente toda la familia que tiene que hacer el esfuerzo de tener a esa persona en una habitación. Si es posible que esa persona tiene su propio baño, si es posible, a veces no siempre es posible, pero si es posible, y sí, intentar separar los utensilios y las otras cosas de la casa que se utiliza la persona infectada durante ese periodo, ¿no?, de aislamiento. Y también, por ejemplo, mucha higiene. Aparte de las mascarillas, pues entonces recalcar de que se laven mucho las manos. De nuevo, esto va a ser por 20 segundos. Usar la solución de alcohol de 60% para mantener las manos limpias. Desinfectar las áreas de la casa que sean tocadas comúnmente, por ejemplo, los abrepuertas, los pasamanos, las manijas de cuando uno abre la llave para el lavamanos.
los inodoros o todas esas áreas de la casa, la cocina, que se tocan con frecuencia, deben de ser desinfectadas regularmente con soluciones que hayan sido probadas para matar este coronavirus. Que sobre todo líquidos que tienen alto porcentaje de alcohol, ¿no? Sobre todo es importante. Pero el aislamiento es distinto a la cuarentena, ¿no? Porque las personas que, al final, la persona que se contagian o se infectan y salen positivos con el coronavirus se ponen en aislamiento, mientras que la persona expuesta se ponen en cuarentena, ¿no? Es un punto de diferencia bastante importante. Y hay muchas personas que se ponen en cuarentena que, bueno, menos mal, no se contagian, ¿no? No se infectan al final. Pero la cuarentena, ¿qué guías o qué información, qué consejos tenemos sobre la cuarentena, una cuarentena apropiada, doctora Sánchez? Sí, en la cuarentena básicamente es cuando una persona ha estado cerca de alguien que se ha identificado que tiene el COVID-19. Entonces, esa persona, por ejemplo, si yo he estado cerca de alguien que tenía el COVID-19, pues yo me voy a poner en cuarentena. Eso significa que yo me voy a separar de otras personas por 14 días. Eso es lo recomendado. Si vamos a decir, tú tienes el COVID-19, entonces, ¿cuándo comienza y termina mi cuarentena? Pues mi cuarentena comienza cuando tu aislamiento termina. Es decir, que tu aislamiento toma aproximadamente 10 días en terminar. Entonces, cuando esos 10 días terminan, ahí es que comienza mi cuarentena de 14 días. Que uno diría, wow, 24 días, pero así es. De nuevo, este es un virus bastante único, sumamente transmisible y también que dura mucho tiempo en ser contagioso. Entonces, es muy importante tener todas esas cosas en consideración en cuanto a cuánto tiempo dura el periodo de cuarentena. Y como te había mencionado, pues es muy importante el ser honesto en las escuelas, en los lugares de trabajo, en cuanto a si uno tiene síntomas o si uno ha estado expuesto a una persona y si uno está en cuarentena, porque es una forma de proteger a la comunidad. Pues sí, y yo me acuerdo de la cuarentena de 14 días. 14 días después de la exposición. Y puede ser de un miembro de la familia, pero puede ser del trabajo, dependiendo. Puede ser de ir a un restaurante o estar con otras personas. Y lo frustrante a veces de este virus o esta enfermedad es que no siempre tiene síntomas cuando uno está enfermo, ¿no? Entonces, por eso, que si uno no tiene síntomas, no quiere decir que no tiene el virus o que no lo puede transmitir, ¿no? Porque hay personas que lo pueden transmitir, pero no tienen síntomas, ¿no? O que jamás van a desarrollar síntomas. Y eso es lo importante de la cuarentena. Al final queremos evitar transmitir la enfermedad, ¿no? Y eso es el objetivo de ponerse en cuarentena y ponerse en aislamiento. Algo que nos puede ayudar con todo eso, porque eso es mucha información a recordar, sí. ¿no? Y yo sé que a mí se me escapa la cosa por una oreja a otra, es la aplicación Crush COVID Rhode Island. Y esa aplicación está disponible en el Apple Store, en el App Store de Apple y también en el Google Store. Y nos ayuda en varias formas, ¿no? Sobre todo recordar, de tener información de la última hora, ¿no? Del virus, los últimos hallazgos de la ciencia y también de las recomendaciones del estado de Rhode Island más nueva, ¿no? Más reciente, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, también aparte de eso, las personas que tienen el virus, pues uno puede hacer como un diario de síntomas. Uno puede documentar ahí lo que uno se está sintiendo cada día. Por ejemplo, cuando uno se quiere hacer la prueba, pues también tiene uno de los botones que sirven para uno saber dónde uno puede hacerse la prueba.
puede ayudar a uno inclusive a saber cuando uno ha tenido contactos cercanos, porque puede ayudar a uno a recordar de dónde ha estado uno y todo ese tipo de cosas. O sea que es sumamente útil. Sí, y es útil tanto para nosotros, para cada individuo, y también al nivel poblacional, como compartimos información, sabemos dónde hay más necesidad de recursos y dónde puede haber exposiciones y cómo podemos proteger a los otros miembros de la comunidad y al final toda la comunidad de Rhode Island, que nos interesa a todos, ¿no? A cada uno como individuos. Y aparte del maravilloso app Crush COVID Rhode Island, Crush COVID RI, pues también tenemos un simple número de teléfono que es maravilloso porque nos pone en contacto con el Departamento de Salud, donde podemos hacer también esas preguntas, porque por ejemplo si yo no sé mucho de app y de teléfono y eso me pone nerviosa, pues tenemos un maravilloso número de teléfono donde podemos conseguir esa información también. Ese número es el 401-222-8022. Son 401-222-8022. Y en ese número me va a contactar directamente con el Departamento de Salud, donde ellos me pueden guiar en cuanto a aislamiento, cuarentena, pruebas, síntomas, todo ese tipo de cosas. Y también la página web del Departamento de Salud de Rhode Island, que uno lo puede poner en ese buscador de internet y entonces ahí aparece la página que está en inglés, pero también uno le puede dar un clic y se pone en español y está toda la información igual. Pues sí. Así que tenemos muchos recursos. Y hay muchas opciones, no tanto para las personas que son más técnicamente capacitadas, no como yo siempre es una lucha con mi móvil y con el ordenador y el portátil, etc. Pero sí, hay un número de teléfono, hay una página web y luego hay una aplicación. Gracias al esfuerzo y el trabajo del Departamento de Salud de Rhode Island y los otros colaboradores con el Departamento de Salud. Pero al final es a través de los esfuerzos de cada uno de nosotros por todo el estado de Rhode Island, trabajando juntos, pero también cada uno por sí mismo, de intentar de trabajar a Crush COVID, ¿no? Así mismo. Así que muchísimas gracias a todas las personas de la comunidad que trabajan arduamente para diseminar toda esta información a nuestra comunidad y entonces así podemos crush esta infección. vencer el coronavirus. Así que nada, ha sido un placer, Dr. Murphy. Sí, igualmente, siempre, doctora Sánchez.